Son instrumentos de la voluntad divina y, con ello, tienen el poder de poner fin a la vida tal como la conocemos. Damas y caballeros, esto es Mitología del Panteón, donde hoy nos sumergiremos en la pregunta, ¿por qué los ángeles son tan aterradores? Si tú también quieres ser un instrumento de la voluntad divina, echa un vistazo a Pantheon Apparel, nuestra marca de ropa inspirada en mitos de todo el mundo, que realiza envíos a nivel mundial y tiene una calificación excelente en Trustpilot. Enlace en la descripción. Bien, aquí vamos. Cuando escuchas la palabra ángel, quizás imagines figuras resplandecientes con halos y alas de plumas, calmadas, serenas y reconfortantes. Pero los ángeles descritos en los textos antiguos son mucho más intensos. Pueden traer esperanza, pero también infunden temor. Están lejos de ser gentiles. Son mensajeros, guardianes y guerreros que cumplen la voluntad de Dios, sin importar cuán devastadora sea. En las tradiciones religiosas, los ángeles actúan como intermediarios entre los cielos y la humanidad. Entregan mensajes que cambian el curso de la historia, como cuando Gabriel le dijo a María que daría a luz a Jesús, o emiten advertencias terribles. Como los ángeles que instaron a Lot a huir de Sodoma antes de su ardiente final. Su sola presencia es suficiente para abrumar a los mortales. Las personas tiemblan, caen de rodillas o se cubren los ojos. No todos son iguales, tampoco. Existen en una jerarquía con diferentes roles y niveles de poder. Algunos son mensajeros, otros son guardianes. Y luego están aquellos que sirven como guerreros, ejecutando juicios sin vacilación. Las primeras impresiones importan mucho, y los ángeles ciertamente dejan una imborrable. Las descripciones de ellos en los textos antiguos están lejos de ser reconfortantes. Estas entidades son poderosas, abrumadoras y, a menudo, difíciles de comprender para los humanos. Los serafines, o los ardientes, son seres de fuego puro. Descritos en Isaías 6:2, tienen 6 alas, 2 cubren sus rostros, 2 sus pies y 2 para volar. ¿Por qué se cubren? Porque su presencia es demasiado incluso para ellos mismos. Al servir en la presencia de la santidad, sus eternos clamores de santo, santo, santo sacuden los cielos, y su naturaleza ardiente refleja el poder purificador de Dios. Estar ante tales seres es suficiente para hacer temblar de terror a los mortales. Los querubines son los centinelas de los espacios sagrados, pero su forma está lejos de ser reconfortante. Ezequiel los describe con 4 rostros, humano, león, buey y águila, símbolos de fuerza, inteligencia y dominio sobre la creación. Varias alas cubren sus cuerpos, y debajo de ellas hay manos listas para actuar por orden. Guardan las puertas del Edén con espadas llameantes, asegurándose de que la humanidad nunca regrese. Imaginen enfrentarse a uno de estos centinelas, cada rostro mirándote, cada ala batiendo con poder, un muro de terror entre tú y lo sagrado. Luego están los Ophanim, las ruedas dentro de ruedas encontradas en las visiones de Ezequiel. Son constructos vivientes y móviles, cubiertos de innumerables ojos, sin pestañear, observándolo todo. Se mueven en perfecta armonía, guiados por el espíritu, pero nunca giran al moverse. ¿Su propósito? Sostener el trono de Dios, una tarea tan trascendental como aterrador es su aspecto. Contemplarle sería presenciar una fuerza que trasciende la lógica, una visión tan alienígena que roza la locura. Estos ángeles no están aquí para traer consuelo. No están diseñados para ser agradables a la vista humana. Su misma existencia refleja sus roles como ejecutores del poder y guardianes de los espacios sagrados. Encontrarse con ellos sería enfrentar algo mucho más grande, más extraño y mucho más aterrador de lo que jamás podríamos imaginar. Las representaciones modernas pueden suavizar sus bordes. Pero no se equivoquen. Los ángeles antiguos son seres de fuego, alas e innumerables ojos. No inspiran paz, inspiran miedo. Los ángeles pueden guiar y proteger, pero cuando son enviados para ejecutar un juicio, se transforman en fuerzas de pura devastación. Estos seres, que están al mando de la voluntad de Dios, están lejos de ser gentiles. Son ejecutores temibles de la destrucción, precisos, imparables y completamente abrumadores. La historia del ángel destructor durante la primera Pascua es una de las exhibiciones más escalofriantes del juicio divino.
Esto no fue una ola aleatoria de destrucción. Fue un acto deliberado y controlado donde la muerte arrasó toda una tierra con una precisión inquietante. La tarea estaba clara. El primogénito de cada hogar sería eliminado. Sin embargo, había una forma de escapar de este destino. A los israelitas se les instruyó marcar sus dinteles con la sangre de un cordero sacrificial. No era solo un ritual. Era una señal de obediencia y fe. Y se convirtió en lo único que separaba la vida de la muerte. A medida que el destructor se movía por la tierra, esta marca señalaba al ángel que debía pasar de largo en esos hogares, perdonando a los ocupantes de la devastadora plaga. Lo que hace que este relato sea tan espeluznante es la naturaleza deliberada y dirigida de las acciones del destructor. No hubo caos, ni daños colaterales. Solo aquellos marcados para el juicio fueron tomados. En cada otro hogar, el primogénito cayó, desde el palacio del faraón hasta las casas más humildes de Egipto. Los gritos de luto debieron llenar el aire nocturno, un sonido de duelo que resonó por toda la tierra. Esto no fue un accidente, ni una demostración imprudente de poder. El Landau Destructor actuó con propósito absoluto, sin perdonar nada ni a nadie, a menos que se le indicara lo contrario. Es un recordatorio inquietante de la naturaleza de los ángeles en estos roles. No vacilan, no cuestionan, y ciertamente no dudan. Cuando se ordena un juicio, se ejecuta sin fallas. Luego está la historia del ejército asirio. Una fuerza de 185.000 soldados fuertes. Habían conquistado naciones, derribado ciudades y dejado devastación donde quiera que marchaban. Por todas las medidas humanas, eran imparables. Mientras acampaban fuera de Jerusalén, liderados por el rey Sennacherib, la derrota de la ciudad parecía inevitable. Pero esa noche, ocurrió algo inimaginable. Según el relato, un ángel del Señor arrasó el campamento asirio. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, el otrora poderoso ejército había desaparecido. 185.000 soldados yacían muertos, sus cuerpos intactos por armas o batalla. El silencio debió haber sido ensordecedor. Ningún grito de órdenes, ningún tintineo de armaduras. Ningún sonido de movimiento. Solo filas de figuras inertes donde antes había un ejército. Lo que hace que este evento sea aún más escalofriante es la ausencia de espectáculo. No hubo tormentas, ni fuego, ni signos visibles de destrucción. Una mano invisible se movió por el campamento, metódica e ineludible. Un solo ángel fue suficiente. No un ejército de hombres, no un asedio de armas, sino un solo ser actuando como instrumento del juicio. Para el rey Sennacherib, la humillación fue absoluta. Su ejército, que parecía imparable, había sido borrado en una sola noche. Sin más opciones, abandonó su campaña y regresó a Asiria en derrota. Los registros históricos del imperio asirio, usualmente llenos de alardes y victorias, guardan un silencio conspicuo sobre lo que sucedió fuera de Jerusalén. Ese silencio dice mucho. Estos relatos dejan claro algo: los ángeles no son simplemente guardianes benévolos. Cuando son enviados como agentes de la ira, no tienen igual en su capacidad de destruir. Su precisión, su rapidez y su poder abrumador los elevan más allá de la comprensión humana. No vacilan, no negocian. Y no fallan. Si los ángeles de los que hemos hablado hasta ahora eran aterradores, aquellos conocidos específicamente como ángeles de la muerte son aún más inquietantes. Estos seres no son solo agentes de destrucción. Son los que vienen por ti en el momento en que tu tiempo se acaba. En la tradición islámica, Azrael, el ángel de la muerte, tiene un papel tan monumental como ineludible. Se le asigna la tarea de recoger las almas en la hora designada de su muerte, llevándolas al más allá. Este no es un ser con el que se pueda negociar o del que se pueda escapar. Cuando Azrael aparece, es porque tu tiempo ha llegado. No hay advertencias, no hay retrasos. Solo el momento final, innegable, en el que la vida llega a su fin. Lo que hace a Azrael tan escalofriante es la naturaleza profundamente personal de su papel. A diferencia de los ángeles de la ira, que traen destrucción a gran escala, el trabajo de Azrael es individual. Él viene por ti y solo por ti. Invisible para los vivos,
pero imposible de negar cuando tu último aliento está cerca. En ese momento, todas las ilusiones de control desaparecen y la realidad de la mortalidad se vuelve dolorosamente clara. Se dice que la apariencia de Azrael cambia dependiendo de la persona a la que visita. Para los justos, aparece gentil, casi misericordioso, una guía que facilita el paso del alma a su próximo destino, como una presencia calmante en medio de lo desconocido. Pero para los malvados, es aterrador, una figura de temor abrumador. No hay compasión en su mirada, ni consuelo que encontrar. En su lugar, Azrael se convierte en la manifestación física del juicio, el último rostro aterrador que un alma encuentra antes de ser arrancada de su vida terrenal. En la tradición judía, Samael es una figura aún más oscura y compleja entre los ángeles. Conocido como el ángel de la muerte, su papel es más que solo recolectar almas. Samael es un tentador, un acusador y un destructor, una figura que se mueve en la línea entre la justicia y algo mucho más siniestro. Su nombre, que a menudo se traduce como veneno de Dios, da una inquietante idea de su naturaleza. La palabra veneno conlleva un peso perturbador. No es solo algo mortal. Se propaga, corroe y persiste. Pero al combinarlo con de Dios, queda claro que Samael no actúa por caos. Su poder, por aterrador que sea, sigue sirviendo a una voluntad superior. Esa dualidad lo hace aún más inquietante. La destrucción de Samael es deliberada, sancionada e imposible de evitar. A diferencia de Azrael, quien simplemente recoge las almas en su momento designado, el papel de Samael es mucho más complicado. En algunas historias, él tienta a los humanos a desviarse del camino correcto, llevándolos al pecado. Y luego, como el ángel de la muerte, es él quien ejecuta su castigo. Es una cruel ironía. Samael es tanto el tentador como el verdugo, la causa de la caída de alguien y el que se asegura de que se cumpla. Las descripciones de Samael a menudo lo sitúan en las sombras, tanto literal como figurativamente. Es una figura oscura que se cierne en el borde del cielo y el infierno, sin pertenecer completamente a ninguno de los dos. Algunas tradiciones incluso lo describen como un ángel caído, que aún cumple órdenes, pero con una presencia ominosa que inspira temor. ¿Es un siervo de la justicia? ¿O es algo más cercano a un adversario? Lo que distingue a Samael es la forma en que representa el juicio. No simplemente toma vidas. Le recuerda a la humanidad que sus acciones tienen consecuencias. Encontrarse con él es enfrentarse al peso de cada pecado, cada error. Él entrega la muerte, sí, pero lo hace con un sentido de castigo y finalidad que pocos pueden comprender. Si los ángeles de la muerte no fueran suficientes, ¿qué hay de los ángeles que traen el fin del mundo? Tomemos las 7 trompetas, tocadas por 7 ángeles, cada una anunciando desastres cada vez más catastróficos. La primera trompeta desata granizo y fuego mezclados con sangre, quemando 1/3 de la tierra y devastando la vegetación. La segunda trompeta arroja una montaña ardiente al mar, convirtiendo 1/3 de los océanos en sangre y destruyendo la vida marina y los barcos. La tercera envenena ríos y manantiales, haciéndolos intomables, mientras que la cuarta sumerge en oscuridad 1/3 de los cielos, apagando el sol, la luna y las estrellas. Cada trompeta amplifica la destrucción, mostrando la escala aterradora de la ira divina. La quinta trompeta abre el abismo, liberando langostas monstruosas como nunca antes se han visto en la humanidad. Estas criaturas, con rostros humanos, coronas de oro y colas de escorpión, no están aquí para matar, sino para atormentar. Su picadura causa una agonía insoportable, llevando a las personas a suplicar por la muerte, aunque la muerte misma les evade. La sexta trompeta eleva la devastación aún más, liberando a los 4 ángeles del Eufrates, atados hasta su hora señalada. Cuando estos 4 ángeles son liberados, traen consigo un ejército tan vasto que su número se describe como 2 veces 10.000 veces 10.000, una fuerza de 200 millones. Para quienes no tienen una calculadora a mano, este aterrador ejército, con jinetes montados en grotescos caballos que escupen fuego, humo y azufre, es desatado para exterminar a 1/3 de la humanidad. La escala pura de la destrucción que traen es asombrosa, marcando un punto sin retorno mientras estos ángeles ejecutan su mandato con precisión implacable.
Finalmente, la séptima trompeta suena, no para desatar otro desastre, sino para declarar la culminación final de los planes celestiales. Proclama el fin del orden mundial actual, con voces anunciando, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La trompeta anuncia el juicio, la finalización de la ira y el comienzo del gobierno divino. A diferencia de las trompetas anteriores, la séptima señala la conclusión definitiva. La mayoría de las personas piensan en los ángeles como seres celestiales, pero ¿qué sucede cuando caen? ¿Qué pasa con aquellos que se rebelaron, desafiaron el orden y fueron desterrados para convertirse en símbolos de caos y temor? Lucifer, la estrella de la mañana, fue una vez una figura de luz y belleza sin igual. Ocupaba una posición de grandeza, pero su orgullo lo llevó a desafiar la autoridad divina. Quería más. Quería elevarse por encima de Dios mismo, y esa insurrección terminó en ruina. Despojado de su esplendor, cayó desde los cielos y se convirtió en Satanás, el adversario. Una vez un faro de esplendor divino, ahora encarna los peligros de la ambición desmedida y la profundidad a la que incluso el más exaltado puede caer, transformándolo en una fuerza de temor y desafío. Los vigilantes fueron encomendados con la tarea de proteger a la humanidad, pero su caída fue catastrófica. Según el libro de Enoc, estos ángeles descendieron a la tierra y sucumbieron a la tentación. Tomaron esposas humanas y engendraron a los Nefilim, gigantes cuya fuerza trajo ruina en lugar de equilibrio. Sus transgresiones no terminaron ahí. Revelaron conocimientos ocultos, enseñando a los humanos a forjar armas, tejer encantamientos y manipular el mundo natural. Esta traición desató una violencia y discordia sin precedentes. Como castigo, los vigilantes fueron encadenados en la oscuridad, su destino sellado hasta el juicio final. La historia es un claro ejemplo de advertencia sobre lo que sucede cuando los protectores se convierten en corruptores. La rebelión de Azazel fue única en su impacto directo sobre la tierra. Introdujo a la humanidad en las herramientas de la guerra, transformando disputas simples en conflictos devastadores. También reveló las artes de la seducción y la vanidad, sembrando la semilla de la codicia y la inmoralidad. Su influencia corrompió la sociedad humana, llevándola hacia la destrucción. Por estos crímenes, Azazel fue exiliado a un desierto árido, encadenado a la espera de su juicio eterno. Su historia es una ilustración escalofriante de cómo la difusión de verdades prohibidas puede desestabilizar el equilibrio del mundo y desatar el caos. Incluso en su caída, estos seres no perdieron su poder. Lo retorcieron en algo más oscuro. Los ángeles caídos nos muestran que los ángeles no son solo símbolos de esperanza. Pueden ser fuerzas de terror, especialmente cuando su propósito es corrompido. No todos los ángeles son destructores o rebeldes caídos. Algunos son los últimos defensores del orden, los buenos. Pero no te dejes engañar pensando que son reconfortantes. Su inmenso poder y su presencia sobrehumana los hacen tan aterradores como asombrosos. Tomemos a Miguel, el arcángel, el comandante invicto de los ejércitos celestiales. En el Apocalipsis, lidera las huestes celestiales contra Lucifer y sus seguidores rebeldes. Esto no es solo una batalla. Es el choque definitivo entre la luz y la oscuridad, sacudiendo los cimientos mismos de la creación. Miguel es quien expulsa a Lucifer, armado con una espada llameante y revestido en una armadura celestial. Su poder no es gentil. Es el tipo de poder que aplasta la rebelión y no deja espacio para la resistencia. Miguel. Luego están los querubines, apostados como guardianes en las puertas del Edén. Sus espadas llameantes y su vigilancia inquebrantable los convierten en un muro impenetrable entre la humanidad y lo divino. Enfrentarse a ellos no es solo intimidante. Es una confrontación directa con los límites de la audacia humana. Los ángeles guerreros no son solo símbolos de justicia, son sus ejecutores. En muchas tradiciones, se los describe como los soldados del cielo, armados con armas que desafían nuestra comprensión, espadas de luz, escudos que repelen la oscuridad y una autoridad que puede silenciar ejércitos enteros. No negocian, actúan. Y sus acciones son rápidas y decisivas. Incluso como defensores del bien, estos ángeles están lejos de ser reconfortantes. Su poder descomunal nos recuerda que la voluntad divina no opera bajo términos humanos.
Ya sea luchando contra demonios, protegiendo espacios sagrados o liderando ejércitos celestiales, nos muestran que incluso la rectitud puede ser aterradora. Después de todo, ¿cómo protegerías el cosmos? Los ángeles no están limitados a las páginas de la escritura cristiana. A lo largo de diferentes culturas y religiones, estos seres celestiales aparecen en diversas formas, cada una con su propio propósito y poder aterrador. Ya sean guardianes del infierno, guerreros cósmicos o soldados divinos luchando contra el caos, los ángeles en otras tradiciones no siempre son figuras de consuelo. Pueden ser tan temibles como los que ya hemos discutido. En la tradición islámica, los abaniyas son un ejemplo escalofriante de ángeles cuyo único propósito es traer ira a los malvados. Estos 19 ángeles están apostados en las puertas del infierno, encargados de castigar a las almas que han desafiado la ley de Dios. Sus descripciones no dejan espacio para la misericordia o la negociación. Son seres de inmensa fuerza y autoridad, su sola presencia es un recordatorio de que no hay escapatoria para aquellos que han transgredido el orden. Los abaniyya no solo guardan el infierno. Encarnan la frialdad de la justicia final, aplicando castigos con precisión y sin vacilación. De manera similar, en el zoroastrismo encontramos a los yasata, guerreros divinos que se mantienen firmes contra las fuerzas del caos. Estos seres celestiales luchan por la voluntad de Ahura Mazda, el Dios Supremo, en una batalla que trasciende la comprensión humana. Su misión es simple pero trascendental, mantener el universo en orden al contener la amenaza siempre presente de Angra Mainyu, el espíritu del mal. Los yasata no son solo mensajeros o guardianes. Son soldados armados con poder y ferocidad, asegurando que el equilibrio y la armonía se mantengan en medio del constante tumulto. Estos ángeles, aunque provienen de diferentes tradiciones, comparten una cualidad aterradora. Son inflexibles en